De lunes a viernes con Ana Martín. La Jungla Radio. 105.1 FM. Seguimos en directo, en 9 minutos alcanzamos las 2 de la tarde. Vamos a recibir a nuestra última invitada en esta mañana de miércoles, Lorena Mora, nuestra psicóloga de confianza. Muy buenas tardes, Lorena, bienvenida a La Jungla. Buenas tardes, Ana. ¿Qué tal, Fernando? Hola. Vamos a hablar de un tema, la verdad, que yo desconocía. Lo hemos escuchado muchas veces, pero bueno, pues no sé en qué consiste esa terapia de aceptación y de compromiso. Siempre nos dicen hay que aceptar las cosas tal y como vienen y hay que tener ese compromiso, tal o cual cosa, ¿no? Dar su palabra, que se llama. Lo utilizamos en nuestro vocabulario del día a día, pero bueno, esos términos van acompañados de una terapia, porque hay que aprender a esa aceptación y a ese compromiso. ¿En qué consisten, Lorena? Pues mira, Ana, esta terapia surgió, fíjate, yo nací en el 83 y esta terapia lleva ya 43 años con nosotros, fíjate. Lo que pasa es que es verdad que durante el proceso del estudio de la psicología, pues van saliendo terapias nuevas, ¿no? Se va estudiando la conducta humana, se va viendo por estudios y demás, a través de ensayos, ¿no? Y bueno, empezó como una especie de terapia un poco en consonancia y en fusión con otras terapias que se habían estudiado anteriormente. La descubrió en los años 80 Stephen Hales, junto a Kelly, junto a Marshall, junto a Robert, Mavi. Bueno, son nombres que quizás si las personas que están metidas en el mundo del mindfulness y demás, pues sí que conocen, ¿no? Entonces es una terapia que justamente la palabra lo dice, ¿no? Aceptación, compromiso y acción, ¿no? Entonces esta terapia se usa estrategia de aceptación y de atención plena, que ese concepto sí que mindfulness sí que lo hemos hablado en otras ocasiones, junto a estrategias de clarificación de valores. ¿Por qué? Pues porque al final si vamos en consonancia con nuestros valores y con compromiso, teniendo en cuenta los valores, nuestra conducta cambia, ¿no? Y en ese cambio pues entra lo que es la acción. ¿Y cuál es el objetivo? Pues el objetivo es aumentar la flexibilidad que tenemos psicológica, ¿no? Entendida como una habilidad para tener una presencia de nuestros pensamientos de forma plena, de forma consciente, utilizando, pues, estando abierto a esa experiencia emocional y activando, pues, los valores que nosotros tenemos como guía. ¿Por qué? Pues porque, Ana, se ha demostrado, es como siempre se ha dicho, tienes un pensamiento negativo, oye, evítalo, ¿no? Ay, no pienses en eso, ay, el niño se cae, ay, hijo, pues tú no te preocupes, cariño, no pienses en eso, se te pasa, pasa cualquier cosa desagradable, no se habla de ello. Alguien está sufriendo un duelo, no se habla, no se puede hablar de ello. Es esa evitación a la experiencia negativa, ¿no? Entonces se ha demostrado, junto con terapias es una terapia de tercera generación, por eso ya te digo que es una terapia bastante, fíjate, estamos hablando de 40 años, pero una terapia que está en auge a día de hoy. Por eso es por lo que he visto interesante hablar de ella. Y esta terapia se utiliza sobre todo cuando tenemos esos problemas que se nos vienen repetitivamente, ¿no? De cosas que han pasado malas y que vuelve esos pensamientos, ¿no? Incluso se trabaja de ello con personas que son ya adultas y que llevan algo desde su infancia, que llevan arrastrando desde su infancia. A lo mejor un maltrato por parte de los padres que nunca ha salido, porque es como que de eso no se habla, de eso no puede salir, ¿no? Los traumas ocultos. Los traumas ocultos, exacto. Y que esos traumas realmente se utilizan y aparecen esas ansiedades, esos trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Por esos pensamientos, esas rumiaciones negativas, ¿no? Y esta terapia precisamente viene en consonancia para trabajar todo lo que nos angustia y que lo tenemos ahí en nuestros pensamientos y que de alguna manera no nos deja seguir hacia adelante.
Ana, por eso es tan importante. Claro, en otro programa hablábamos la importancia de nuestros sentimientos, de expresarlos al exterior, tanto sean de felicidad como sea de tristeza, independientemente de la edad que tengamos, del sexo, seamos hombres o mujeres, y va muy bien relacionado con esa terapia de aceptación y de compromiso. Aceptación, la has definido muy bien, en qué momentos, pues tenemos que lidiar con problemas que no nos gustan y tenemos que hacerles frente. Y el compromiso, ¿en qué consistiría? ¿En qué momentos podemos, tenerlo en cuenta y tenemos que llevar a cabo ese compromiso? ¿Y cómo se haría? Pues mira, Ana, lo primero que se hace es aceptar que todos los problemas psicológicos que tenemos surgen de un mal uso que tenemos de nuestro propio lenguaje hacia nosotros mismos. Fíjate, es el mal uso del lenguaje. ¿Por qué? Pues porque es como que evitamos esa experiencia mala, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es el efecto contrario. ¿Por qué? Pues porque cuando queremos evitar algo, eso es como cuando decimos, no pienses en un oso blanco. ¿A ti qué se te viene ahora mismo en la mente? El oso blanco. El oso blanco. Enorme, además. Pues te dicen, si a lo mejor alguien te dice, es que no debes de pensar en que esa persona ya no está contigo, ¿no? O imagínate que esa persona te ha sido infiel y la persona que está pasando ese proceso de duelo, ¿no? Pues constantemente está, ¿y por qué me ha sido infiel? Es que no entiendo por qué me lo es que no. Y todo le recuerda a esa persona, va a un sitio, no quiere ir a ese sitio porque no se quiere enfrentar, porque todo eso le recuerda al sitio donde ha estado con esa persona. Desconfianza. Todo lo que son rumiaciones constantes. Es como que no puedo vivir sin ella, ¿qué voy a hacer yo ahora sin ella? Entonces no lo acepta. Además, y te dicen, pues evita pensar en ella, pues ¿tú qué haces? Piensas más en ella. Y además esos pensamientos normalmente son cosas positivas también, y porque son experiencias que tú has vivido junto a esa persona positiva, pero también hay muchos pensamientos negativos, ¿no? Pero ¿tú con qué te quedas? Con que esa persona es maravillosa. Esa persona era idélica, porque es que yo ahora me voy a perder muchas cosas que hacía antes con ella. Pero no te acuerdas, realmente tus pensamientos te mienten. Fíjate, lo que hace cuando hablamos de aceptación y compromiso a través de la acción, también es como tenemos que verlo de una manera saliendo de nuestros pensamientos. Ahí entraría, porque la terapia de aceptación y compromiso se basa en 6 fases, ¿vale? Cuando hablamos de la primera fase, nos encontramos que tenemos que tener conciencia plena realmente de lo que está pasando. Es decir, estar abierto en todo momento a los pensamientos, ya sean positivos o negativos. No aceptar solamente los positivos, no, también dejarle paso a esos pensamientos negativos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que tratar de comprender por qué vienen esos pensamientos, de dónde vienen esos pensamientos, ¿no? Pero a veces la persona, ocultar esos pensamientos negativos, le hace el poder continuar, se forma como una coraza. Esos pensamientos negativos o que le hacen daño los tiene ocultos, solamente piensa en los buenos, y es una forma de seguir adelante, porque el recordar o enfrentarse a esa realidad que no quiere le puede hacer daño. Pero la terapia de aceptación lo que te dice, Ana, es que tienes que soltar, que tienes que abrirte a las experiencias que tú estás teniendo interiormente para entender por qué te está pasando esas experiencias. Pero habrá que preparar a esa persona antes de hacer esa terapia. Por supuesto, por eso primero lo que hacemos es que la persona tenga total conciencia y esté abierto a querer experimentar esas cosas que tiene ahí, ya sean negativas, incluso positivas, ¿por qué no? Pero tratar de experimentarlas sin tener que juzgarlas. ¿Me entiendes? Sin tener que pensar que es que es en eso, en la terapia también, no quiere decir que tú no lo pases mal, pues claro que lo pasas mal. Es que esa terapia es para que tú sueltes, para que si tú tienes que tienes que dejar de luchar con esos pensamientos negativos que tú tienes ahí. ¿Por qué? Pues porque tienes que experimentarlos, tienes que estar dispuesto a abrirte a esas emociones. Porque aquí se habla de rigidez psicológica, claro, soltar esa rigidez. Exacto. Que hablamos de la rigidez en otros ámbitos del propio cuerpo, Uh-huh, de la propia persona, pero sin embargo esa rigidez psicológica. Claro, porque además todo eso, Ana, es como que tú desde pequeño llevas arrastrando un pensamiento negativo y eso te arrastra hasta los restos de tu vida. Si tú no lo atacas, es como un ataque a esos pensamientos, ¿no?
Esa difusión cognitiva es precisamente lo opuesto a la fusión cognitiva que tenemos. ¿Por qué? Pues porque lo que te dice es que tengo que tratar de dar un paso atrás, observar mis pensamientos desde un punto de vista como si yo me saliera de mis pensamientos. A veces no te pasa que tú le estás contando algo a alguien y le estás diciendo, hay que ver lo que le pasó el otro día a fulanita, y tú lo estás viendo desde un contexto desde fuera y lo ves desde otra perspectiva y lo ves diferente. Porque no te duele a ti, Pues, no lo pasa en primera persona, por pues lo tanto el dolor es diferente. Pues la terapia lo que te dice precisamente es difusión, dar un paso atrás, observa tus pensamientos, tus emociones desde una perspectiva desde la distancia, como si no te estuviera pasando a ti. Es como salir un poco de tu mente, de la experiencia, contar la experiencia como una forma metafórica. En tercera persona. Exacto, una tercera persona. Y para eso se utilizan metáforas, Ana, que me gustaría que al final de lo que es la plática que estamos teniendo, pues pusiéramos una metáfora para entender un poco cómo una persona es dueña de su vida y esos pensamientos negativos no la dejan ir por donde él quiere, ¿no? Cuando estamos hablando de esa difusión, que es el segundo paso, que es distanciarse de esos pensamientos, ¿no? Dejar ir, separarse, dar ese paso atrás, ¿no? Ahí viene la aceptación. Aceptar por qué me está pasando esto, ¿no? Es un espacio para que esos sentimientos negativos afloren. Si tengo que llorar, si tengo que sentir ira, rabia, ponerle nombre a esos sentimientos, a esas experiencias. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y una vez que yo las he interiorizado y además he tenido ese dolor, he dejado de luchar conmigo mismo por esos sentimientos que me afloran, ¿no? Lo contextualizo, que sería el siguiente paso, ¿no? El yo contextual, se dice. Que al final es distinguir entre lo que yo estoy pensando y lo que yo observo desde fuera. Fíjate. ¿Y si es lo mismo? ¿O es peor lo que es desde fuera que lo que estás pensando? Pues cuando tú estás... Es que claro, nuestros pensamientos, lo que yo te decía antes, nuestros pensamientos nos engañan también. ¿Me explico? Entonces, cuando tú estás pensando algo y además lo observas desde fuera, lo observas desde otra perspectiva. Es como, en la terapia dice que es como unas fichas de ajedrez, ¿no? Es como un tablón de ajedrez donde las fichas blancas pueden ser tus pensamientos positivos y las negras tus pensamientos negativos, y tú eres realmente el dueño de la partida, ¿no? Tú eres ese tablero de ajedrez y tú tienes que distinguir entre los dos pensamientos. ¿Vale? Es como observarlo desde fuera y además separarse de esos pensamientos, tomar distancia sobre ellos. ¿Para qué? Para que desde un punto de vista que es tu yo observador, cambien esos pensamientos. Y cambien esos pensamientos a través de tus valores, de cómo tú te comportas. Que ahí sería la siguiente fase, que sería la fase 5, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente es importante para mí? A través de mis valores. ¿Me explico? Por ejemplo, aquí es establecer objetivos. Yo quiero estar siempre así. Quiero que estos pensamientos destruyan mi vida constantemente y que me deje llevar constantemente por estos pensamientos. Entonces, lo que tengo que hacer es ver cuáles son mis valores, trabajar sobre ellos y a través de ahí llevarme una vida comprometida con esos valores, estableciendo objetivos que para mí sean reales. No que esos pensamientos intrusivos, que además en la mayoría de las veces cuando pensamos repetitivamente sobre algo muy negativo, esos pensamientos lo ponen peor y nos engañan, porque es como una persona que se está separando y está todo el día, se encuentra a la vecina, habla del tema, se encuentra a su primo, habla del tema, está todo el día hablando de eso, todo el día hablando de eso. ¿Y qué ocurre? Es al revés, la persona, como has puesto el ejemplo, se está separando y no quiere hablar para nada de ese tema. Entonces ahí la terapia de aceptación y compromiso no vuelve no a la fase primera. No tendría lugar.
primero tenemos que ver que la persona quiera, que quiera aceptar que tiene esos pensamientos negativos y que quiera curarse, ¿no? Porque, de hecho, Ana, yo siempre digo que lo más importante es asumir de que tú tienes unos pensamientos disruptivos hacia tu persona y tomar conciencia de que si el primer paso es pedir ayuda y aceptar que tienes un problema. Porque, claro, si tú vives feliz con esas rumiaciones, pues directamente la terapia no daría lugar, ¿no? Y a través de cuando tú entras en consonancia con tus valores, ya tienes que tener la siguiente fase, que es el compromiso a la acción, el comprometerte, el hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Guiándote por tus valores. Aunque además estos valores te generen incomodidad, ¿no? Aunque estos valores te generen dolor, sensaciones negativas. ¿Por qué? Pues porque al final lo que tú vas a hacer es vivir una vida más consciente, ¿vale? Y una vida más plena, ¿no? Porque además vas a vivir en consonancia a tus valores, aunque te vayan mal las cosas. Pero, Fernando. Yo creo, escuchando a Lorena, que un factor fundamental para poder afrontar esta aceptación y el compromiso, ¿no? Y sobre todo de los problemas que existen, ¿no? Es ver qué valores tenemos propios, los valores propios, y a partir de ahí posiblemente puedas dar ese paso adelante y decir, no, los míos, ¿no? Los míos. Claro, cada uno tiene que trabajar desde sus valores. Claro, y no es pensar continuamente en ese problema, por ejemplo, de pareja que me ha dejado, por ejemplo, en fin, no vamos a hablar de los problemas que son muchos, ¿no? Uh-huh. De trabajo, de familia, y bueno, pues analiza tus valores, que siempre los valores son los fundamentales en la vida, como es la solidaridad, la empatía, el amor, el respeto, ¿no? Esos son los valores fundamentales. Uh-huh. Pues a partir de ahí yo creo que puedes dar ese paso adelante. Si no te examinas esos valores propios, pues es difícil, ¿no? Claro, primero estamos hablando de que tú en esa ficha, en ese tablero, tú sabes quién tú eres, ¿no? Para llegar ahí, primero hay unas fases que son el yo contextual, el yo como contexto de decir quién soy yo, ¿no? Yo muchas veces la pregunta más chocante cuando tú le preguntas a un paciente cuando llega a consulta, ¿por qué estás aquí? Es lo primero que le preguntan, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando vamos trabajando en terapia y tal, hay una pregunta que a todo el mundo le choca mucho, que es ¿quién soy yo y hacia dónde voy? Porque quizás es algo que no lo hacemos nunca. Es que eso dices que yo nunca me había preguntado. O pues obsérvate cada día en el espejo, y hay gente que hasta le cuesta mirarse al espejo, porque hay personas que se miran, ¿no? Se peinan, se ponen muy tal, para la raya, para este lado, para el otro, pero realmente no se están viendo. No se reconocen. Exacto. Estamos viendo de que esa terapia de aceptación y compromiso, bueno, pues no es fácil. No es fácil. Y hay trastornos en los que este tipo de terapia es muy adecuada y es muy eficiente, porque hay problemas con los que tú puedes lidiar porque tienen solución, se busca la solución, empezando con aceptar que tienes ese problema y todas las salidas que tiene, pero hay problemas que no tienen solución y que por mucho que tú aceptes y por mucho que tú tengas un compromiso, el sacarlos a la luz y vivir con esa realidad, pues puede que esa persona, en vez de seguir hacia adelante, vaya dando pasos hacia atrás porque sea muy difícil ser consciente cada día de lo que ocurre en su vida. Pero Ana, entonces, ¿en qué momentos o a qué tipo de trastornos serían, digamos, los que esa terapia iría muy bien y ayudarían a esa persona? Pues sobre todo, Ana, en trastornos de ansiedad. Porque yo digo que la ansiedad está ahí porque muchos de nosotros, en la mayoría de los casos, con nuestros pensamientos irreales, no la inducimos, no la producimos. La ansiedad surge de un problema que tú tengas que no sabes cómo afrontarlo. Y por eso surge la ansiedad. Entonces, para los problemas de ansiedad, la terapia de aceptación y compromiso viene ideal.
Estamos escuchando continuamente cada vez más jóvenes que están con problemas de ansiedad. Esa ansiedad no bien gestionada puede llegar y está llegando a depresiones. Para que esas terapias puedan, digamos, esos padres ayudar a sus hijos con esa aceptación, ese compromiso, ¿hay alguna edad adecuada en la que el niño es consciente o niña de lo que se está hablando, de todos esos consejos que estás dando para que pueda hacer la terapia? La edad adecuada es cuando una persona tiene un razonamiento claro. Esa es la edad. Yo no voy a poner una edad porque hay niños con 5 años que se expresan de una manera que te queda con la boca abierta. Así que yo no puedo poner una edad así aproximada. Yo digo siempre que es dependiendo de la madurez de la persona. Ana. Y las fases son 8 fases, las que 6 fases. 6 fases. Esas fases tienen un tiempo, porque no es una sesión voy a la fase 1, la siguiente sesión a la fase 2, sino a cada fase, bueno, pues habrá que dedicarle más tiempo, menos tiempo. De todas las 6 fases que has nombrado, el proceso que hay que pasar con cada una de ellas, ¿cuál es la más dura? Pues quizá la más dura siempre, yo siempre diría que esa desfusión, ¿no? Es la de salirse de, ¿no? Porque vivimos tan metidos en nuestros pensamientos, en que lo que nosotros pensamos es lo real, es lo que ha pasado, y es como me cuesta observar mis propios pensamientos desde la distancia, ¿no? Esa es la fase más dura, porque bueno, al final tomar conciencia plena, obviamente tienes que estar tener ganas de experimentar qué es lo que te está pasando, porque al final se trata de experimentar, de abrir tus emociones, de abrir tus sentimientos, tus experiencias, de una forma plena, de una forma consciente, en todo su apogeo. No se trata de manipular, porque al final es que nuestro lenguaje nos engaña, es lo que yo digo, ¿no? Ese lenguaje que tenemos despectivo hacia nosotros mismos, es que soy torpe, es que no puedo, es que no voy a conseguir las cosas. Esa flexibilidad, tenemos que tener esa flexibilidad psicológica, ¿no? De la que se habla también en la terapia, para poder gestionar realmente que esos pensamientos de no voy a poder, no voy a ser capaz, lo voy a hacer mal, esos pensamientos tenemos que cambiarlos, y cambiarlos a pensamientos positivos, y ahí entraría la parte de la difusión psicológica, ¿no? El hablarte a ti mismo con un lenguaje de aceptar que lo que te está pasando, tienes que comprometerte a cambiar esos pensamientos, que es lo que te va a ayudar a seguir. Vamos, sí, perdona, Fernando. No, yo resumo un poco esto, porque se me ha ocurrido de que hay que entender la vida, que es difícil entender la vida. Es muy difícil porque hay muchas circunstancias, algunas de ellas gravísimas, que no vamos a detallar, en el ámbito personal, ¿no? Pero el entender la vida y entender que hay cosas que ocurren porque tienen que ocurrir, pues hay que entenderlo, ¿no? Y para eso se necesita esa ayuda de los profesionales, en este caso de psicólogos. Yo he anotado aquí porque también se me ha ocurrido que hablando de la edad, las personas que están estudiando, los niños jóvenes en la secundaria y luego en el bachillerato, por poner un ejemplo, tiene una serie de asignaturas, la cultura de la religión en el mundo, en Europa, no se me ocurre, lengua, gramática, en fin, una serie de asignaturas que son importantes, unas más que otras, pero sin embargo no se enseña a entender la vida en los centros educativos, que es muy importante. Sí, claro, entender la vida, pues hablar de estos temas, entre otros, que es en el yo, como tú has dicho, del yo contextual. Y de las relaciones con los compañeros y con el centro, con los profesores, y esto no se enseña. Yo creo que es un fallo que tenemos en la ley de educación que tenemos en este país, no sé si en Europa. Tendrían que contratar a más psicólogos en el sistema educativo, a muchos más psicólogos. Desde aquí hago un llamamiento a quien esté con el tema de educación para que contraten a psicólogos. Claro. Que no sean solamente orientadores. ¿Por qué? Pues porque se está viendo también que hay mucha falta de esa atención temprana tan necesaria porque además cuando tú vas y llegas al colegio, como tiene tantos números de alumnos, un psicólogo no le da tiempo. Es que además hay un psicólogo incluso hasta por 2 centros, que hay compañeros míos que me dicen, Lore,
es que mi niño tiene el psicólogo compartido con que viene 2 días a la semana del colegio de tal y 2 días. Y también he tenido la cosa de que hay un niño con 11 años que no se puede permitir esto de que un niño con 11 años le detecten un trastorno de autismo cuando estamos hablando de un niño que tiene 11 años, que ya ¿dónde lo metes a ese niño? En atención temprana no, porque son hasta 12, ahora que me tengo que hacer responsable de mi bolsillo, la seguridad social que no... Pero yo me refería además de que fuera una asignatura. Sí, bueno, eso sería sería genial. Pero es que sería la genial. Inteligencia emocional es que... Claro, empezando por la secundaria, del primero, segundo, tercero, cuarto, y luego el primero bachiller, segundo bachiller, y luego ya una vez que salen de ese sistema educativo y van a la universidad, pues ya es otro tema. Sí, igual que tienen educación física, porque la educación física al final es mantén tu cuerpo sano, efectivamente. También tener algún tema, la mente sana, cuerpo sano, ¿no? Efectivamente. Pues eso. Antes de terminar, nos has dicho al comienzo de la entrevista que habías preparado un vídeo que nos va a ayudar a entender nuestra mente. ¿Te parece que es el momento de ponerlo? Sí, porque mira, cuando hablamos de la difusión, ¿no? Que es la parte más importante para mí de las fases, ¿no? Por lo que normalmente se trabaja a través de metáforas porque el lenguaje a veces se confunde, el lenguaje a veces pues no se malinterpreta, incluso de manera negativa. Y se utilizan metáforas, se utilizan además en la atención plena lo que es el mindfulness, se utiliza técnicas de relajación para tener la mayor experiencia y la mayor apertura mental, ¿no? En la persona. Y a veces cuando nos cuentan un cuento, que además es que al final cuando tú le cuentas un cuento a tu niño por las noches, ¿para qué? Pues para que el niño tome conciencia de lo que es el compañerismo, de lo que es la confianza, de lo que es porque los cuentos se contaban para transmitir valores, que no lo olvidemos, ¿eh? Bueno, a ver qué cuentos, porque son cuentos que yo tengo a mi nieto y a mí no se me ocurre contarle la Caperucita Roja. Es que le voy a traumatizar. Yo digo, yo me he criado con esos cuentos, digo, vaya trauma, y no tengo ningún trauma, pero ya ahora mismo como está la vida, son cuentos traumáticos, los que conocemos nosotros. Bueno, de la Blancanieves con esa madrastra, ¿no? Es que hay que y que la belleza era... Pero bueno, yo te estoy hablando de cuentos que son con significado y con valores que yo no sé, yo los tengo, Ana. Sí, pues dámelos, dame algunos, recomiéndanos. Además, cuentos, es que hay libros de inteligencia emocional. Sí, pues recomiéndame libros, porque me niego a contar esos cuentos a mi nieto. Bueno, yo recomendaré libros para bueno, de hecho, ya que estamos aquí, te lo voy a decir, para trabajar lo que es la aceptación y el compromiso. Sal de tu mente, entra en tu vida, de Stephen Hale, que es el promotor de la aceptación y compromiso de esta terapia. Sal de tu mente y entra en tu vida. Es un libro extraordinario. Después, Los beneficios de la meditación, de Daniel Goleman, que además sabéis que Daniel Goleman es el pionero en inteligencia emocional junto a Seligman. Y después hay otro también que es La trampa de la felicidad, que La trampa de la felicidad es un libro de Ruth Harris y es muy buen libro, a mí me encanta. Y Una mente liberada, que también es un libro que recomiendo mucho. Pero si queréis un libro así un poco para empezar a trabajar sobre este tema, Una mente liberada está muy bien. Vale. Y... Bueno, un acompañante ahora que ya acaba el colegio, que hace buen tiempo para estar en la playa y estar tomando el sol está muy bien. Pues si llevas un libro, oye, como que más ameno, más divertido y encima, bueno, si son de esos libros que nos van a ayudar a gestionar nuestras emociones, mejor que mejor. Sí, además no es el típico libro de autoayuda, también tengo que decirlo. Es un libro que bueno, está escrito por psicólogos, entonces... A ver, a mí es que todo lo que tenga que ver con... Yo digo que para entender muchas veces la vida, si te pones a leer un libro es como que te abre la mente y oye, y siempre está bien, ¿no? Si te parece, entonces vamos a meter la metáfora, si para que quiera verla los oyentes que nos están escuchando, si queréis verla, está en YouTube. Y Entiende tu mente, metáfora del autobús. Eso es, entiende tu mente, metáfora del autobús. La vamos a poner, son 3 minutillos y si no, pues después la comentamos, ¿vale? Espérate, que está ahora mismo... Imagínate que eres el conductor de un autobús
con muchos pasajeros. Los pasajeros son pensamientos, sentimientos, recuerdos y todas esas cosas que uno tiene en su vida. Es un autobús con una única puerta. A ver, la conexión con internet, espérate. A ver, mira que la tenía descargada y zona ahora. De entrada. Algunos de los pasajeros son muy desagradables y con una apariencia peligrosa. Pues bien, mientras conduces el autobús, algunos de estos pasajeros comienzan a amenazarte, diciéndote lo que tienes que hacer, dónde tienes que ir. A veces te dicen gira a la derecha, ahora vete más rápido. Incluso a veces te insultan. Tratan de sacar lo peor de ti. Eso es lo que va diciendo. Y te desaniman. Tú te sientes muy mal y haces casi todo lo que te piden para que se callen, para que se vayan al fondo del autobús durante un rato y así te dejen conducir tranquilo. Pero algunos días te cansas de sus amenazas y quieres echarlos del autobús, pero no puedes. Discutes y te enfrentas con ellos. Sin darte cuenta, la primera cosa que has hecho es parar. Has dejado de conducir y ahora no estás yendo a ninguna parte. Y además los pasajeros son muy fuertes, resisten y no puedes bajarlos del autobús, así que, resignado, vuelves a tu asiento y conduces por donde ellos te mandan para aplacarlos. De esta forma, para que no te molesten y no sentirte mal, empiezas a hacer todo lo que te dicen y a dirigir el autobús por donde dicen, para no tener que discutir con ellos ni verlos. Haces lo que te ordenan y cada vez lo haces antes, pensando así en sacarlos de tu vida. Y muy pronto, casi sin darte cuenta, ellos ni siquiera tendrán que decirte ve para este lado, ve para el otro, para aquí, porque tú te antepones y te antecedes y tomas antes pues lo que ellos quieren. Está cargando, Lorena, ya lo siento, pero no es que preocupes. no es culpa nuestra, es la conexión a internet, y que hay veces que falla y dice que va lenta y va lenta. Aquí al final lo que dicen es que el conductor empieza a conducir, pues eso, pues de forma que los demás dejan que su vida las vaya dirigiendo los demás, ¿no? Esos pensamientos negativos, porque como no quiere escucharlos, pues bueno, no quiere escucharlos, los escucha y le molesta. Entonces es como que él no toma las riendas del autobús, es como que la vida, que es su vida, es ese autobús, ¿no? Toma la rienda de su vida, ¿no? Esos pensamientos negativos. Y al final tú no vives una vida consciente y una vida plena, porque no vas en función de tus valores. Es como que si tú tienes que hacer un recorrido como conductor de ese autobús, realmente no estás consiguiendo las metas que tú quieres. ¿Por qué? Pues porque dejas esos pensamientos intrusivos, que son esas malas personas que te dicen ahora para aquí, ahora para allí. Entonces pierdes el norte del sentido de tu vida. Esa es la metáfora del conductor del autobús. Y es muy clarificadora. A lo mejor tú lo vas viendo así y tú dices, pues mira, a lo mejor es lo que a mí me está pasando, ¿no? Porque si yo estoy constantemente pensando en cosas malas, viviendo en el pasado, porque hay gente que no vive en el presente, vive en las cosas malas que le pasó en el pasado, y de eso hace un drama y es como que no deja fluir y no le llegan los pensamientos positivos, porque parece como que todo lo que ha pasado en el pasado es tan poderoso que como no acepta y no lo deja ir, no lo libera, no lo suelta, pues vive en un bucle. Eso es lo que te está diciendo la metáfora del autobús. Ya lo siento, sigue pensando, Lorena, por más que estoy dándole no te preocupes. Entrando, de todas maneras, saliendo, la verdad que se queda bloqueado. Las personas que quieran verla en YouTube, como ha dicho Lorena, entiende tu mente, metáfora del autobús. Del autobús. O sea, animo a todo el mundo a que lo vea y ojalá tuviéramos ese teléfono, Ana, para poder, cuando las personas lo vieran, pues poder hacer incluso un día un feedback, ¿no? De, oye, ¿yo qué he pensado sobre esto? ¿Qué me ha hecho pensar? ¿Qué he reflexionado? Y sobre todo eso, que al menos esta metáfora le ayude a las personas a reflexionar cómo están llevando su vida, ¿no?
Y... Sí, porque a veces hay personas que llevan una carga que no le corresponde Ujú. y están, digamos, privándose de un montón de cosas por culpa de esa carga. De esa carga, exacto. Yo quería decir que antes he hablado de cuentos, ¿no? Y de que te enseñan valores, claro, y lo he estado buscando porque yo no me salían las palabras y bueno, lo que está dado a enseñar esos valores son esas fábulas, que son narrativas de animales que al final tienen un mensaje que llamamos y conocemos desde el colegio, nos lo enseñaban, la moraleja. Ujú. Y eso también es importante porque te enseñan muchas cosas de valores, de todo tipo. De hecho, yo lo utilizo mucho en terapia, sobre todo con niños, ¿eh? Claro. Imagínate que tú eres ese tigre, ¿no? Cuando a lo mejor los niños que se sienten enjaulados en casas donde a lo mejor no se sienten cómodos, ¿no? Porque tú estabas en el campo, es como esa separación de los padres, ¿no? Tú estás en el campo, eres feliz, estás en tu casa, eres feliz y ahora de repente te encuentras con una casa que no es tuya, que tienes que compartir, pues eso, ese piso con una persona ajena a tu núcleo familiar, como es la nueva persona, nueva pareja, ¿no? ¿Tú cómo te sientes? Pues tú te sientes como ese tigre que está enresabiado con la vida, que y sí que es mucho más significativo y funciona, ¿eh? Lorena, nos quedamos sin tiempo. Tienes una agenda Apretada. apretadísima. Sí. Además, con cursos muy importantes que tienes que impartir, que estás preparando minuciosamente, que lo vas a hacer de maravilla y se van a quedar todos con la boca abierta porque te Bueno. conocemos y sabemos todo lo capaz que tú eres. Yo le pongo corazón, simplemente. Corazón ganas y consigues llegar a los corazones de las personas que te escuchan, que es lo que se trata. Así que te agradecemos enormemente que despejes la agenda los miércoles para poder estar con nosotros. Y las personas que quieran ponerse en contacto contigo, Lorena, porque tienen algún problema, que quieren tratarlo, quieren hablar contigo para que les cuentes y les des un poquito de salida a esos problemas que no le dejan, digamos, avanzar en su día a día, ¿dónde tienen que dirigirse? Pues mira, Ana, sabéis que mi teléfono está en el Facebook, en Lorena Mora Psicóloga, y de todas maneras os lo digo para quien quiera apuntarlo, que es el 651-598-578. También en Clínica Chamidén, que sabéis que estoy en la calle del Molino Velasco, hace esquina, número 18. Podéis preguntar por Esperanza. También la cita siempre es una cita previa, que es a través de mi número de teléfono, pero vamos, que ella también te lo puede dar. Y bueno, en el Facebook también me podéis escribir sin problema y nada. Sabéis que trabajo bajo cita previa por estas mismas cosas, porque estoy haciendo otras cosas y en fin, estoy lo que necesitéis, pues, y también llamando a la radio, ¿no? A la Jungla Radio. 669-19-18-19. Nosotros le facilitaremos todos los datos. Si no le han dado tiempo de tomar nota, estaremos encantados de ayudarles. Sí, hay bastantes vías, la verdad. Lorena, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta semana. La semana que viene, ¿volveremos a estar contigo o en la siguiente? Pues ya sería la siguiente, Ana, porque la que viene días, estoy, ¿no? sí, estoy en Antequera. Así que una semanita sí, una no. Vale, pues en 15 días volveremos a hablar contigo de temas